Bueno, buenas noches. Estamos terminando hoy Hanukkah, ya terminó, de hecho ahora en la noche. Justo hoy me decía una persona que mucha gente cree que Hanukkah terminaba ayer a la noche después del encendido de la vela, pero en realidad hoy todo el día fue Hanukkah. Así que recién ahora estamos terminando Hanukkah y venimos con la luz de todo Hanukkah, venimos con 8 días de luz, 8 días de velas. Y por lo tanto vamos a hablar hoy también y relacionarlo con la para allá esta semana, vamos a hablar un poco de la luz. Y la luz es, vamos a hablarlo de la historia y la perspectiva de Yosef Atzadik. Ahora vamos a contar su historia, pero antes, como introducción, vamos a contar un chiste un chiste conocido, famoso, de dos mendigos que estaban sentados en la puerta de una iglesia de la catedral. Uno venía con una cruz así gigante, el otro estaba vestido de judío religioso. Estaban los dos pidiendo plata y cada uno que pasaba por ahí veía a los dos, entrando a la iglesia, veía a los dos, le daba al que tenía la cruz. Entonces al rato sale el cura y le dice, señor, no venga a este lugar, porque acá no se da cuenta que acá nadie le va a dar, y no solamente no le va a dar, el hecho de que usted esté parado acá va a hacer que le den más al otro justamente para, digamos, para mostrarle a usted que el que tiene la cruz es el que se va a llevar el dinero. Entonces el hombre le dice, Moishe, nos quiere enseñar a nosotros a hacer marketing. Dice. Bien, la para allá esta semana nos habla de la historia de Yosef. Quizás probablemente, como vamos a ver ahora, es la historia más larga que tiene en toda la Torá. Y principalmente en esta para allá, porque la historia de Yosef abarca varias parashiot, en esta para allá es el momento en el que Yosef se revela a sus hermanos. ¿Sí? Los hermanos no lo reconocían a Yosef y Yosef, después de varias idas y vueltas, se revela a sus hermanos. Vamos a ir contando un poco pedazos, extractos de la historia durante la clase, pero básicamente la Torah empieza con eso. Yosef se revela después de 22 años, se le revela a sus hermanos y vamos a leerlo ahora desde adentro porque son versículos que tienen mucha carga emocional, ¿sí? Y me gustaría leerlo de adentro, así podemos ver después cuando vayamos a analizar, lo podamos analizar desde la escritura, de lo que está escrito. Dice así, Yosef, no pudiendo contener sus emociones ante los presentes, ordenó, dio una orden. Yosef no se podía contener, estaban todos presentes, cuando decíamos los presentes, ¿quiénes eran? Estaban los hermanos de Yosef, estaba Yosef, que era el virrey, tenía un cargo importante, y estaban los guardias de Yosef, los sirvientes de Yosef, los ministros de Yosef, o sea, todos los que lo acompañan a un vice, digamos, a un virrey. Entonces Yosef, no pudiendo contener sus emociones ante los presentes, ordenó, hagan salir a todos de mi presencia, es decir, váyanse todos, solamente que queden los hermanos. Y no quedó nadie con Yosef cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces lloró en voz alta. Y lloró con tanta fuerza Yosef, acá la Torá dice en voz alta, lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Paró. Cuando dice lo oyó la casa de Paró, significa que corrió la bolilla, que adentro de la pieza, digamos, donde está el trono de Yosef, que él está encerrado con un grupo de gente que ellos no sabían quiénes eran, de repente se escucharon los llantos de Yosef. Entonces toda la casa de Paró escuchó y Yosef está llorando. Entonces Yosef le dijo a sus hermanos, yo soy Yosef. Es la primera vez que Yosef se da a conocer a ellos, le dice, yo soy Yosef. Y les pregunta, ¿vive mi padre aún? ¿Todavía mi padre está vivo? Es lo primero que quería saber Yosef. Pero sus hermanos no podían responderle porque estaban desconcertados ante él. De repente se le dice, yo soy Yosef. Ven al rey de Egipto diciendo, yo soy Yosef, yo soy el hermano. Entonces, ellos no pudieron responder porque estaban desconcertados. Cuando Yosef vio eso, dijo entonces Yosef a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Y ellos se le acercaron. Entonces Yosef les dijo, yo soy Yosef su hermano, a quien vendieron a Egipto. Pero no se aflijan si les pese por haberme vendido acá, que para preservar la vida me envió Elohim delante de ustedes. Porque ya son 2 años que hay carestía en la tierra y aún restan 5 años en los que no habrá ni arada ni ciega. Elohim me envió antes que ustedes para asegurarles la supervivencia en la tierra, para sostenerlos de una manera extraordinaria.
O sea, le dice Yosef, no fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino Elohim, que me puso como gran visir de Paró, como amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Es decir, Yosef, cuando les pide que se acerquen, les dice, le vuelve a decir que él es Yosef el hermano, al que vendieron a Egipto, y les dice, tranquilícense, no se preocupen, no se culpen a ustedes mismos por haberme vendido acá, porque en realidad todo esto fue obra de Dios. Yosef tenía la gran capacidad de ver en todas las cosas, en todos los desafíos de su vida, en todas las dificultades, en los momentos más oscuros de su vida, él veía la mano de Dios. Y no fue distinto, no fue diferente en el momento que él se reencontró con sus hermanos, después de que sus hermanos lo hayan vendido. Primero lo querían matar, lo arrojaron a un pozo, después lo vendieron como esclavo. Es decir, qué peor sensación que ser vendido como esclavo, ser abandonado por su propio hermano, sus propios hermanos. No hay una sensación peor que esa. Sin embargo, Yosef, lejos de guardarles rencor, les dice, fue gracias a ustedes que estoy acá. No por culpa de ustedes. Dios los utilizó a ustedes digamos, como un medio para poder venir acá y poder abastecer a todos ustedes y a toda la región de comida y de alimento. Sobre esto, sobre esta historia de Yosef, sobre estas palabras de Yosef, surgen varias preguntas. De hecho, los comentaristas se hacen acá un festín con tantas preguntas que se hacen al respecto. Y la primera de las preguntas es, cuando él les dice a los hermanos, vengan, acérquense, se supone que ellos ya estaban en una sala con él y eran los únicos que estaban presentes, porque todos ya habían salido, o sea, Yosef le había dicho a todos que salgan, es decir, que no había más nadie con él. Cuando uno le dice, vení, acércate, ¿qué es lo que quiere, qué está mostrando, qué es lo que quiere hacer? Revelarles algo, un secreto que no quiere que nadie escuche. Entonces le dice, vengan, acérquense. Entonces, ¿qué era el secreto que le reveló Yosef? Que él es el hermano que los vendió a Egipto. ¿Cuál era el secreto? ¿Por qué los hizo acercarse? Segundo, cuando una vez que ellos se acercan, ¿qué es lo que les dice? Es la misma pregunta, pero el enfoque va ahora para otro lado. La primera es cuál era el secreto, la segunda es qué novedad les contó a ellos al decirle yo soy Yosef al que vendieron a Egipto. Que si él le dice yo soy Yosef, ¿no sabían ellos que si era Yosef ellos lo habían vendido como esclavo a Egipto? ¿Sí? O sea, ¿cuál era la novedad? Tercero, ¿cómo? Pero era su hermano, era judío seguro. Eran hermanos, o sea, ellos sabían lo que pasó, la historia de Yosef. ¿Cuál era la novedad? Y tercero, cuando ellos le dicen, ahora es la misma pregunta que la segunda, pero poniendo el enfoque en la parte de que ustedes me vendieron. Primero, ellos no sabían que lo habían vendido, seguro sabían. Y de hecho, ¿qué quería Yosef? Vengarse, decirle, ustedes me vendieron a mí. Si de hecho, lo que al final, en definitiva, lo que Yosef les quiso decir era, no se preocupen por haberme vendido, porque en definitiva, Dios era el que quiso que yo esté acá, Dios me mandó acá. Entonces, ¿para qué como le refriegan la cara el hecho de que fue vendido a Egipto? Ustedes me vendieron, ¿para qué se los dicen? De hecho, ellos ya sabían, ya estaban, si ya los ve afligidos, los ve preocupados, arrepentidos, entonces, ¿para qué les vuelve a repetir ese tema? Y cuarta pregunta es, ¿por qué al principio, si ustedes ven en el comienzo, dice, yo soy Yosef, ¿todavía vive mi padre? No le dijo yo soy Yosef, vuestro hermano. La segunda vez le dice yo soy Yosef, vuestro hermano. ¿Por qué la segunda vez sí, la primera vez no? Porque ese cambio. Entonces, nosotros no podemos explicar ni tratar de analizar las emociones, porque las emociones de la persona son muy subjetivas y no hay algo científico o sea, a lo sumo uno vaya a un psicólogo para tratar emociones, pero en general, cuando uno habla de emociones, ¿qué es lo que sintió en ese momento Yosef? No hay mucho lo que analizar, es lo que sintió Yosef, es lo que le dijo, lo que salió, pero lo que sí podemos analizar es el relato de la Torah. Cuando la Torah nos cuenta eso, podemos analizar qué palabras utiliza la Torah para contarnos, porque la Torah no es un libro de cuentos, la Torah es un libro de enseñanzas, es un libro de mensajes, y por lo tanto no podemos decir, bueno, lo escribió de esta manera, no. O sea, la escritura de algo es porque tiene un mensaje y una enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? De hecho, la palabra Torah, ¿qué significa Torah? Torah viene de la palabra orá. Orá significa
enseñanza, una lección. Quiere decir que la Torá es un libro de lecciones, ¿sí? No un libro de cuentos, no es un libro de historia. Porque si fuese un libro de historia, imagínense que más o menos de Bereshit hasta Shemot, el primer libro de la Torá, abarca más o menos 2400 años de historia en un solo libro. O sea, si hubiese sido un libro de historia de 2400 años, tenés que tener un set inmenso de libros. Aparte, hubieron un montón de personalidades que la Torá simplemente trae una o dos historias de la vida de ellos y nada más. ¿Sí? Quiere decir que si la Torá nos trae a nosotros estas palabras de la historia de Yosef es porque hay acá una enseñanza en lo que pasó en ese reencuentro con sus hermanos, en el reencuentro de Yosef con los hermanos. Nosotros primero vamos a responder estas preguntas desde el plano eh, más literal, o sea, de los que los Midrashim y algunos comentaristas de la Torá se preguntan y traen al respecto. No hacen estas preguntas exactamente, pero cuando uno lee una explicación de uno de los comentarios de la Torá, se da cuenta que si tiene la necesidad de explicar tal cosa es porque se está preguntando otra. ¿Sí? Entonces, más o menos estas son las preguntas que ellos supuestamente se hacen en base a las respuestas que dan. Y después vamos a dar una respuesta desde la Kabbalah, una respuesta del Zohar, que es muy interesante, a nosotros nos habla al corazón esa respuesta. Entonces, primero vamos a hablar un poco de la historia de Yosef. La Torá pareciera como que está enamorada de Yosef. ¿Y por qué lo digo así? Porque hay 14 capítulos en el libro de Bereshit que hablan de Yosef. Ni siquiera Abraham Avinu, el primero de nuestros patriarcas, el primero en creer en Dios, tiene tantos capítulos en la Torá como Yosef. Ni siquiera Moshe, de su vida personal, porque Moshe como líder de pueblo y que guió y le dijo al pueblo todo eso, sí tenemos un montón. Pero de la vida personal de Moshe, no tenemos tanto como tenemos de Yosef, ni hablar del resto de los patriarcas, de las matriarcas. Como que la Torá de repente nos habla desde el momento casi prácticamente del nacimiento de Yosef, o de cuando él era muy, muy joven hasta su muerte, la Torá nos cuenta todo lo que pasó. Yosef nació una de las esposas de Jacob, de Rachel, por la que Jacob había trabajado 14 años. Él era el mayor, quedó huérfano de chico cuando nació su hermano Benjamín. La madre murió en el parto, entonces él quedó huérfano. La Torá nos cuenta que él era el hijo predilecto del padre, que de hecho el Talmud lo critica eso, como un padre no puede hacer preferencia entre hijos, ¿sí? Porque eso genera celos. Pero desde el punto de vista histórico, en base a lo que la Torá nos cuenta, si uno se pone en los pies en los zapatos de Jacob, podría entenderlo. Él, por amor a Rachel, trabajó 14 años. Eh, una vez que se casó con Rachel, el resto de las esposas tuvieron hijos, pero ella no. Y después de muchos rezos, después de mucha angustia por parte de Rachel, por fin quedó embarazada. ¿Y quién nació de ese embarazo? ¿Quién era el primogénito de Rachel? Era Yosef. Entonces, como que después de 10 hijos, por fin, Rachel tuvo esa esposa por la que él trabajó, a la esposa que él amó, de repente tuvo un hijo, y ese era el hijo, el que él soñó desde el momento que empezó a trabajar con su suegro Labán en el campo. Ese era Yosef. Entonces, de repente sentía hacia Yosef un cariño especial, mucho más cuando la madre de Yosef muere y él queda huérfano. De verdad que Yosef tenía un hermano más chico, Binyamin. Pero bueno, Yosef era el hijo mayor de esa mujer, de esa madre. Entonces la Torá nos cuenta cómo Jacob le tenía cierto cariño, digamos, era su hijo predilecto. Y eso generó que los hermanos le tengan celos y no lo quieran y lo odien, al punto de que ellos evitaban hablar con él porque sabían que si hablaban iba a terminar mal. Entonces, cuando uno dice, no quiero discutir, prefiero no hablar para no pelear. Así era la relación que tenía Yosef con sus hermanos. Pero Yosef también, la Torá nos cuenta que Yosef era un chico que era soñador. Él tenía sueños, él tenía aspiraciones, ¿sí? Tenía ambiciones en la vida. Y él soñaba y esos sueños se los contó a sus hermanos, se los contó a su padre. El sueño de él básicamente era que él iba a ser una persona grande, él iba a ser un rey, iba a gobernar sobre sus hermanos, y eso generó en ellos más odio todavía, hasta que un día decidieron
que se lo iban a matar, después dijeron, no, no podemos matar a nuestro hermano, vamos a arrojarlo al pozo, por lo menos que lo maten los bichos, no nosotros. Después uno de los hermanos dijo, no, no lo podemos dejar morir, justo pasó una caravana, entonces dijeron, vamos a venderlo, vendámoslo como esclavo. Ellos no le contaron a nadie que él era su hermano cuando lo estaban vendiendo. No dijeron, vengan, les ofrecemos a nuestro hermano. Dijeron, tenemos un esclavo acá en el pozo, se lo vendemos. Eran mercadería los esclavos en esa época. Yosef es vendido a esa caravana, que es vendido a otro, que eso, hasta que llega a Egipto. Y cuando llega a Egipto, Yosef era un muchacho, primero, no tenía un pasado de esclavo, de esclavitud. Por lo que de salud Yosef estaba bien. Y además la Torá cuenta sobre Yosef, de las pocas personas que la Torá lo considera una persona linda, era Yefet Toar. Él tenía una persona bella. Entonces, un muchacho lindo, fuerte, que se lo veía inteligente, se lo veía de buena familia, ¿quién lo compró? ¿Quién lo adquirió? Un ministro del faraón, Potifar. ¿Sí? Potifar lo compró y él fue, se hizo esclavo en la casa de Potifar. Y como la Torá nos cuenta que Yosef, cada cosa que hacía, lo hacía con fe en Hashem, y Dios le daba Atzlajá, Hashem Matzliach, Beadó, o sea, Dios le daba éxito en sus manos, es decir, lo que él hacía, tocaba, era exitoso. ¿Por qué? Porque él tenía esa fe en Hashem. Pasó a ser, en ese año, ascendió tanto en la casa de Potifar, que Potifar le daba, era como el amo de llave de la casa, era el encargado de toda la casa. No había nadie, tenía toda la confianza de Potifar. Eh, Después de ahí, él estuvo, ya después más adelante vamos a contar qué pasó en la casa de Potifar, pero después de la casa de Potifar, él estuvo 12 años en prisión, sí lo metieron en la prisión, en el calabozo, 12 años de su vida. Imagínense un muchacho que se había ido de su casa a los 17 años y fue vendido como esclavo, un año con esclavitud, 12 años después, prácticamente la mitad de su vida, o casi toda su vida, en la prisión, hasta que al final, él también en la prisión, nos cuenta la Torá, él era exitoso, los presos lo querían, los policías, los encargados, los guardias lo querían, era un muchacho que la Torá, ¿cómo vemos eso? Porque la Torá describe de repente un suceso que pasó, que él va a Yosef a la mañana y ve que el ministro, habían dos ministros del rey que fueron enviados a prisión, era el ministro del encargado de todo lo que era la panificación del rey, y el otro era el ministro de toda la bebida, el encargado de toda la bebida del rey. Y él los vio a la mañana, cada uno por separado, como con caras tristes. Entonces él les pregunta, ¿qué les pasó? ¿Por qué están tristes? Y claro, uno se pone a analizar, o sea, uno lee el relato de la Torá y dice, Yosef fue, les preguntó, pero ¿por qué un preso le va a preguntar a otro preso por qué estás triste a la mañana? Estoy preso, no solamente estoy preso, soy el ministro del rey, era el ministro del faraón y ahora estoy preso, o sea, estoy en prisión y estoy con vos, un extranjero, un esclavo hebreo, o sea, que vino de lejos y me estás preguntando por qué estoy triste. Porque Yosef podía sentir las cosas que les pasaban, tenía empatía hacia las personas. Entonces él sabía que la cara de esos ministros hoy no era la misma cara que ellos tenían ayer. Y para Yosef, cada momento en la vida era una oportunidad. Él estaba en prisión, pero también en la prisión él se preguntaba por qué uno está triste. Entonces ellos le contaron a Yosef los sueños, cada uno le contó en su momento el sueño que tuvo, y Yosef le interpretó esos sueños, le dijo, este sueño es premonitorio, tiene un significado, y en ambos casos Yosef tuvo razón. Al Sara Ofim, al ministro de la panificación, lo mandaron a matar, al de la bebida lo devolvieron a su cargo. Entonces Yosef le pide al ministro de la bebida, por favor, acordate de mí cuando esté frente al faraón. O sea, te interpreté bien los sueños, sabes, yo soy una persona de bien. Recordame frente al faraón, cosa que él obviamente no lo recordó, que era un esclavo hebreo que estaba en la prisión, hasta que el faraón sueña sus sueños. El faraón sueña los famosos sueños de la vaca gorda, la vaca flaca, las espigas gordas, las espigas flacas, etcétera, y no había quien se lo interprete y lo manda a llamar a Yosef, lo saca de la prisión. Yosef se para frente al faraón y le dice, lo que Dios ponga en mi boca es lo que yo te voy a decir. Entonces le interpreta los sueños al faraón, le habla de los años 7 años de abundancia, que después van a ser olvidados por 7 años de hambruna, 7 años de hambre,
Y Yosef también le da al faraón, de repente se pone en el papel de un estadista, un economista, y le dice, mirá, vos tenés que en los 7 años de abundancia, tenés que llenar almacenes de comida para que poder abastecer a la gente los 7 años de hambre, vas a poder vender la mercadería, te vas a enriquecer aún más. Entonces cuando ve el faraón la capacidad que tiene Yosef, lo pone como virrey de Egipto. ¿Qué significa virrey? Le dijo, fuera del trono, de mi trono, le dice el faraón, todo el resto vos sos dueño. O sea, vos podés hacer lo que querés. Imagínense el poder que llegó a tener Yosef. Fue 9 años, estuvo, hasta el momento que se encontró con sus hermanos, 9 años estuvo al frente de la administración de la economía de Egipto. O sea, estamos hablando de los 30 años, ella se hizo eh, virrey de Egipto. De repente, después de esos 22 años que estuvo en total, después de haber sido vendido, después de que se fue a la casa de su padre, él se reencuentra de vuelta con sus hermanos en este momento. Entonces, volviendo a las preguntas que sucedieron ahí, vamos a empezar primero con algunas respuestas de los comentaristas de la Torá, que dicen lo siguiente. Les voy a recordar primero las 4 preguntas. La primera era, cuando Yosef le dice que se acerquen, parecía como que le estaba por revelar un secreto. ¿Cuál fue ese secreto? ¿Qué les dijo? De hecho, ¿qué fue lo que le dijo? Que la segunda pregunta, yo soy Yosef, vuestro hermano, al que ustedes vendieron a Egipto, que ellos no sabían, si es Yosef no saben que fue vendido a Egipto. Y según, tercera pregunta es por qué les enfatizó el hecho de que fue vendido a Egipto cuando en realidad lo que él les quería decir es que no se preocupen. Al revés, les está echando en cara la falta que ellos habían tenido. Y por último, la cuarta pregunta es, ¿por qué Yosef la segunda vez se define como su hermano y la primera vez no? ¿Ok? Entonces, ante esto tenemos varias respuestas. La primera respuesta, ¿cuál era el secreto? Lo trae el Midrash, que también lo cita Rashi, es que él en ese momento les mostró, como ellos no le creían, cuando él le dijeron, yo soy Yosef, unos versículos después dice que ellos no lo, perdón, unos versículos antes dicen que ellos no lo reconocieron a Yosef, Yosef sí los reconoció a ellos. Es verdad que algunos dicen, bueno, lo literal es, Yosef se había ido con 17 años, un chico jovencito, capaz que no tenía barba, todavía recién en crecimiento, y después, 22 años después, de repente todo un hombre, un señor, ya con barba, hablando otra lengua. Entonces ellos no lo reconocieron, pero Yosef sí lo reconoció porque él era el anteúltimo de los hermanos. Es decir, todos eran mayores y los mayores ya estaban, ya estaban formados, ¿sí? Eso es lo literal. Obviamente que no alcanza porque aún así uno ve los rasgos de la cara, del rostro. 17 años viviendo juntos no cambia mucho la cara. Podemos decir también que nunca se iban a imaginar que de repente el virrey de Egipto iba a ser su hermano. O sea, por más parecido que sea, no les entraba en la cabeza el poder que logró su hermano habiendo sido esclavizado, digamos, vendido como esclavo unos años antes. Pero bueno, más allá de eso, como ellos no lo reconocían a Yosef, Yosef le dijo, vengan, yo le voy a mostrar una señal para que vean que yo soy parte de su familia. ¿Qué les mostró? Le mostró el Brit Milá. Dijo, miren, yo también tengo el bris igual que ustedes. Entonces, yo soy hermano de ustedes, soy hijo de Jacob, soy nieto de Isaac, mi nieto de Abraham. Eso era lo que él le quiso mostrar. Por eso les dijo, vengan, acérquense. No es que les iba a revelar un secreto, pero sí algo que era íntimo. Y otra respuesta más que traen los comentaristas, y esto es interesante, cuando Yosef llora, nos dice la Torá que escuchó toda la casa del faraón. Toda la casa de Paró escuchó los llantos de Yosef. Por lo que, ¿cuál es la reacción natural de cuando de repente está el rey encerrado con un grupo de gente y escucha que el rey está llorando? ¿Qué hacen todos? Están detrás de las paredes escuchando, a ver qué movimiento quieren escuchar, a ver qué está pasando. Entonces Yosef le dijo, yo soy Yosef. ¿Sí? Primero dijo, yo soy Yosef. Después, cuando les quiere decir que cuando ellos no se quedan callados, entonces Yosef le dijo, vengan, acérquense porque les quiero decir un secreto. ¿Cuál es el secreto? Yo soy Yosef, vuestro hermano al que ustedes vendieron a Egipto. Ahí le da la clave que nadie más podía saberlo fuera de ellos. Porque en el momento en el que ellos lo venden a Yosef como esclavo a Egipto, ¿quién estaba con ellos en ese momento? Nadie.
Nadie estaba con ellos. Eran los únicos que sabían que ellos fueron vendidos que Yosef fue vendido como esclavo, eran los hermanos y Yosef. Ni siquiera su padre, ni siquiera Binyamin, el hermano más chico de Yosef, que en ese momento estaba en la casa de su padre, ni siquiera ellos sabían. Y cuando ellos lo venden a Yosef, tampoco le dicen, no, estamos vendiendo a nuestro hermano, porque si no, que moralmente, ¿cómo lo iban a ver los compradores de esclavos a este grupo de gente que está vendiendo a su hermano como esclavo? Entonces, como Yosef sabía que afuera estaban escuchando, y hay comentaristas que dicen que también lo separó, no solamente, no le dijo acérquense todos, le dijo acérquense todos menos Binyamin. Binyamin, el hermano chico que se quede ahí, y él le dijo en silencio para que ellos no pasen vergüenza, para que no escuche Binyamin que ellos lo habían vendido como esclavo. Entonces les dijo que se acerquen, le dijo, yo soy Yosef, vuestro hermano que ustedes vendieron como esclavo. Y se lo dijo en secreto, para que la gente, para que los egipcios que estaban escuchando afuera, o Binyamin, o su padre, no los vean a ellos como personas inmorales, como gente, como hermanos que digamos, ¿cómo? Traicioneros, que falto de sentimientos, ¿cómo venden a un hermano? Y de hecho, lo dicen también los comentarios, que como Yosef les iba a ofrecer tierras en Egipto, y si de repente todo Egipto escuchaba que los hermanos le habían vendido a Yosef, ¿qué hubiesen dicho? Si a su hermano lo traicionaron, al rey, al faraón, a Egipto, a nosotros, a Yosef no lo van a traicionar. Gente así en nuestra tierra no queremos. Entonces vino Yosef, le dijo, vengan, acérquense, y le dijo, sí, un secreto. Le dijo, yo soy Yosef. Él le dio el código. ¿Cuál era el código? Que nadie sabía, porque que tengan un hermano de Yosef, todo el mundo sabía quién era, o sea, que ellos tenían un hermano que desapareció y que se llamaba Yosef. Y de repente, aparte piensen que Yosef venía después de una serie de idas y vueltas, digamos, jugó un poco con sus hermanos, hasta sacar de ellos la respuesta de Judá cuando, vamos a contar un poco más la historia, cuando ellos vienen a buscar comida, entonces y Yosef los reconoce y ellos no lo reconocen a Yosef, entonces lo primero, bueno, Yosef los invita, primero los acusa que son espías, ellos dicen, no, no somos espías, entonces le cuentan, nosotros somos hermanos, de hecho hay uno que no está, hablando, refiriéndose a Yosef, y hay otro, el más chico, que quedó con nuestro padre. Entonces Yosef dice, usted tiene un hermano más chico, a verlo quiero ver, quiero que me lo traiga. No, de ninguna manera, porque nuestro padre, si le sacamos al más chico, ya se va. Y Yosef le dijo, no me interesa, si ustedes quieren, acá va a quedar preso Simón, el segundo de sus hermanos va a quedar preso hasta que ustedes traigan a Binyamin. Entonces los hermanos de repente tenían un hermano preso y estaban obligados a traerlo al más chico, pero el padre iba a sufrir mucho, entonces viene Yehudá y le dice al papá, papá, yo me hago cargo, es mi responsabilidad, yo soy garante por el niño, que no era un niño, era un hombre, el niño por el más chiquito de la familia, creo que algunas familias llaman al más chiquito, todavía le dicen bebé. Bueno, era tipo el bebé de la familia, ya era un hombre, pero de todas maneras, para ellos era el más chiquito de la familia. Entonces vuelven con Binyamin, Yosef los ve, les da de comer, les da a cada uno su comida. Cuando se están yendo, le pone la copa, ordena que le pongan la copa del rey, ¿sí? Él tenía su propia copa donde él tomaba, que la escondan en el bolso de Binyamin. Y después los persiguen, los guardias los agarran, dicen, se robaron la copa del rey. ¿Quién la robó? Abren la Binyamin. Ok, Binyamin se tiene que quedar. Y ahí, cuando Yosef dice que se tiene que quedar Binyamin, salta Yehuda, ¿sí? El que se había hecho garante y quien había tenido la idea de venderlo a Yosef, y le dice de ninguna manera, déjame a mí preso, pero a él lo liberás. Estaba dispuesto a luchar contra el rey, contra todo Egipto, con tal de liberar a su hermano. Cuando Yosef vio que esa fue la reacción de Yehuda y esa fue la reacción de los hermanos, se dio cuenta que ellos habían cambiado, que ya no lo iban a dejar, no lo iban a abandonar a Binyamin como lo abandonaron a él. Ellos se habían arrepentido. Y ahí fue cuando Yosef dice, bueno, yo soy Yosef. O sea, se lo revela, le dice, llorando, le dice, yo soy Yosef. Ahora, ¿por qué ellos le iban a creer a Yosef, al rey, que hasta ahora jugó con ellos, les puso la copa, les mandó a llamar a su hermano, a que ellos le crean que era Yosef realmente? Capaz que era un juego más de él, capaz que los estaba engañando, pero diciéndole, no, yo soy Yosef. Entonces, por eso Yosef, cuando ve que ellos no creen estaban un poco así con temor, lo llama y le dice, yo soy Yosef el que ustedes vendieron a Egipto, eso nadie más lo sabía fuera de ellos. Sí, por eso ese era el secreto
qué les dijo a ellos. Y segundo, eh, ¿por qué les dijo que él era? Le dijo, yo soy Yosef, vuestro hermano. Eh, ¿Por qué? Porque al ver, cuando Yosef le dijo al principio, yo soy Yosef, y él vio que ellos reaccionaron con temor, Yosef pensó dentro de él, dice, quizás ellos tienen miedo de cuál va a ser mi reacción. Ah, ahora te haces llamar Yosef, ya no sos más nuestro hermano, o sea, nos desconoces como hermanos. Entonces viene Yosef y le dice por segunda vez, cuando vio que tenían miedo, le dice, acérquense, yo soy Yosef, vuestro hermano, todavía sigo siendo su hermano de corazón. O sea, yo lo siento como hermano. Y también cuando dice ayer Mejartemo o Tile Mitzem, que yo soy vuestro hermano al que vendieron a Egipto, les quiso decir con esto también lo mismo. También cuando me vendieron como esclavo a Egipto, en mi corazón yo seguía amándolos. En mi corazón yo seguía siendo y sintiéndolos a ustedes como mis hermanos. Estos responden las preguntas, estas cuatro preguntas que habíamos hecho, esto lo responden los comentaristas. Pero nosotros vamos a ir un paso más, vamos a ir un poco más profundo en nuestra explicación. Y vamos a ver la explicación del Zohar, de la Kabbalah al respecto, y cuál es la enseñanza que esto tiene para nosotros. Yosef, la vida de Yosef, no es en vano, o sea, no es casual que la Torá le dedica tantos capítulos a esta vida de Yosef, a esta historia de Yosef. No es casual que cada detalle de la vida de Yosef esté escrito prácticamente en la Torá. Y de hecho, las historias, todos los capítulos de Yosef, el eje, digamos, la historia ronda alrededor de él y cómo él influyó en los demás. ¿Sí? Lo tenemos a Yosef con los hermanos, cómo influyen los hermanos en ese momento en el odio, en los celos, en la envidia. Después, cómo él es vendido a Egipto y cómo él en realidad influye y mejora también la casa de Potifar. Si de repente la casa de Potifar se la veía, todo le iba bien en la economía del hogar. Después vemos un Yosef en la cárcel que ayuda, en la prisión que ayuda también a todos los demás, era influyente y termina con la historia de los ministros del rey. Y por último, cómo él influye también en el faraón, influye en toda la región. Gracias a Yosef hubo comida, si no, capaz que no contaban la historia los egipcios. ¿Sí? Vemos un Yosef muy activo en su vida. Pero por otro lado, vemos un Yosef que tiene cierta dualidad. No era lo que aparentaba, no era lo que era por dentro. Tenemos un Yosef en lo externo y un Yosef en lo interno. El Yosef en lo interno era un Yosef que fue educado con su padre, con Jacob. Y Jacob veía en Yosef un líder nato, que podía seguir el seguidor, el heredero de las ideas que tenían Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Eso lo iba a transmitir Yosef. O sea que por dentro era moralmente una persona de una santidad superior. Pero por otro lado, desde chico nos dice la Torá, Behunar. Hay un versículo que dice, cuando nos presenta a Yosef, dice, Yosef era Nar, un muchacho. Los comentaristas se preguntan, dicen, ¿qué nos quiere decir la Torá con era un muchacho? Está de más, ya nos está hablando de Yosef, ya sabemos que era el joven de la familia. ¿Qué es? Era un nar, como que el ser, era como decir un adolescente. Yosef era adolescente. ¿Qué nos quiere decir con que era adolescente? Que tenía cierta inmadurez, que tenía ciertas actitudes de adolescente. Entonces Rashi explica, trayendo al Midrash, que Yosef se peinaba, perdía mucho tiempo peinándose, maquillándose los ojos para verse lindo. Entonces los hermanos lo miraban a Yosef y decían, este es el hijo de Jacob. ¿Dónde está la espiritualidad? ¿Dónde está la profundidad? ¿Dónde está el contenido? ¿Qué te estás fijando? ¿En las cosas externas? ¿Te estás fijando en tu apariencia, en cómo te ves?
para los hermanos de Yosef, Yosef no era digno de ser un hijo de Jacob, no era digno de ser un familiar, no era de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no entendían, no podían ver la diferencia entre un grupo de gente, los hijos de Jacob, que toda su cabeza estaba metida en Dios, en la espiritualidad, con uno que estaba en cosas materiales, materialistas, en la belleza. De hecho, lo hablamos en creo que la clase anterior, los hermanos de Yosef, ¿cuál era el oficio de ellos? ¿Qué encontraban ellos en ser pastores? Ellos eran pastores. ¿Por qué eligieron ser pastores? Porque el pastor tiene tiempo para meditar. El pastor no tiene un trabajo activo y no tiene que cumplir horario que es fuera de su horario. Ellos pueden levantarse un poco más tarde, más temprano, salir. Y ellos salían al campo, las ovejas o los animales las pastaban, ellos se quedaban meditando. Eso era las melodías de los pastores, son melodías de acercamiento a Dios. Eso era lo que ellos querían para sus vidas. Sin embargo, Yosef, ¿qué es lo que sueña? Yosef sueña con espigas, con trabajo en el campo, con estrellas, con ser rey, con una ambición, con ser un líder. Ellos decían, este es irreconocible, este no lo podemos reconocer, este no es nuestro hermano. No lo reconocemos como un hermano y como un hijo de Jacob. ¿Sí? Así empieza la vida de Yosef, de un nada. Después, años después, ellos se lo encuentran de vuelta a Yosef, ellos lo dejan de esa manera, lo dejan como un adolescente, y cuando se encuentran con Yosef, ¿cómo lo encuentran? En otra posición. Ahora Yosef ya era todo un político, un diplomático, un tipo que exactamente, economista, era carismático, era una persona linda que donde iba imponía respeto. Entonces ellos dijeron de vuelta, cuando él dice yo soy Yosef, ellos dicen no coincide con un hijo de Jacob, una persona que es rey. ¿Cómo es? Egipto en esa época era la vergüenza del mundo, decía, lo más bajo del mundo ocurría en Egipto. Las cosas más bajas pasaban en Egipto. Entonces, ¿cómo puede ser que el rey de Egipto, el que domina Egipto, sea Yosef, sea un hermano de ellos? No podían entender que una persona podía ser virrey de Egipto, podía ser un político, podía ser un líder y a la vez ser moralmente intacto, completo, inquebrantable. Y la Torá nos enseña eso, nos muestra eso cuando Yosef estaba en la casa de Potifar, que ahora vuelvo a la historia de ese año que estuvo en la casa de Potifar. Como Yosef era un muchacho lindo, la esposa de Potifar tenía intenciones con él. Y en un momento que todos se fueron a adorar ahí en el Nilo, y la esposa de Potifar dijo que no se sentía bien, que ella se iba a quedar en casa, decidió seducirlo a Yosef. ¿Y ahora qué pensaba ella? Un esclavo, solo, no tiene familia, digamos, está en lo más bajo y tiene la posibilidad de estar, de divertirse, de pasarla bien y de tener también el favor de la esposa de un ministro. Entonces seguro va a aceptar. Tenía o sea, no había motivo para que no acepte. Pero de repente en ese momento se le vino a la cabeza, a la memoria de Yosef, a la imagen, se vino la imagen de su padre, y Yosef dijo, no, 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 yo no puedo caer en esto. Y salió corriendo, y quedó digamos, la vestimenta de Yosef en manos de la esposa de Potifar. Cuando salió corriendo y ella vio, si por despecho, dijo, ahora lo voy a acusar a Yosef, y lo acusó a Yosef de violación, y por eso fue a la cárcel. Es decir, no solamente que él hizo lo correcto, también terminó recibiendo, digamos, terminó 12 años en la cárcel por hacer lo que debía hacer. Aún así, Yosef nunca dejó los valores que él había mamado en la casa de su padre. Yosef nunca dejó de ser Yosef. Entonces ahora vamos a ver de vuelta la historia según la explicación del Zohar. El Zohar nos dice lo siguiente. Cuando Yosef saca a todos, le dice, bueno, váyanse, ¿sí? Todos afuera. Y él le dice a los hermanos, le dice, yo soy Yosef. Y en ese momento cuando Yosef grita, yo soy Yosef, le dice, yo soy Yosef. En ese momento es la primera vez que los hermanos lograron ver esa luz, esa llama interna que tenía Yosef, que hasta ahora no habían logrado ver. Cuando vieron que Yosef les dijo,
con toda su esencia, con toda su grandeza de rey, le dijo, yo soy Yosef, es decir, el mismo Yosef que salió de la casa de nuestro padre, sigo siendo el mismo Yosef. De repente él les permitió a ellos ver la esencia, lo vieron a él por dentro. Y como ellos no podían entender cómo puede ser que un Yosef, que un rey de Egipto, siga siendo fiel a sus valores y a sus tradiciones, entonces se quedaron callados. Y no es que se quedaron callados, acá viene ¿cómo se dice? La vuelta de tuerca que trae el Zohar. Hasta ahora siempre entendimos que ellos se quedaron callados porque por vergüenza, por miedo a Yosef, no sabían lo que decir, por desconfianza. Dice el Zohar, no, ellos no se quedaron callados por desconfianza. Ellos se quedaron callados pensando 22 años de un gran potencial espiritual y de santidad perdimos por haber vendido a nuestro hermano. Si nuestro hermano en 22 años, en el lugar más oscuro del mundo, sigue siendo, tiene esta luz, tiene esta llama interna, tiene este poder espiritual, imagínense cómo hubiese sido su poder espiritual, su santidad, si él se quedaba en la casa de su padre de Jacob, rodeado de gente tzadikim, rodeado de valores como los de Abraham, Isaac y Jacob. Perdimos 22 años de un gran potencial. Eso era, por eso ellos se quedaron callados, se quedaron pensando en la culpa que ellos sentían por haber desperdiciado el potencial que tenía Yosef. Y en respuesta a eso, Yosef les dice, acérquense. ¿Qué significa acérquense? Acérquense y véanme más de cerca, miren a mi interior, déjense, se permitió, se desnudó espiritualmente delante de ellos, le dijo, miren hacia adentro a mi esencia, lo que soy yo hoy, yo soy Yosef, vuestro hermano, ¿sí? O sea, tengo el mismo grado, somos hermanos en la espiritualidad, somos hermanos en los valores, somos hermanos en la ética y en la moral judía, que aprendimos de la casa de nuestro padre, de la casa de nuestros abuelos, sigo siendo el mismo. Ayer me jarté moti de Mitzrayim, que ustedes me vendieron a Egipto. ¿Qué quiere decir estas palabras que me vendieron a Egipto? En hebreo la palabra ayer se puede interpretar de dos maneras. Yo soy Yosef al que vendieron a Egipto. Pero puede ser también, yo soy Yosef, ¿por qué me vendieron a Egipto? Es decir, Yosef les dice, toda esta santidad que ustedes ven no es a pesar de, sino todo lo contrario, es gracias a. No es a pesar de haber estado en Egipto, entonces Yosef, yo soy Yosef y sigo siendo Yosef como antes de haberme ido, sino al contrario. Fíjense ustedes, miren dentro de mí, acérquense y miren, a mí Yosef, yo soy Yosef, vuestro hermano, sigo siendo con las mismas ideas y gracias a que me vendieron ustedes a Egipto. Entonces no se preocupen, no tengan miedo, porque a veces desde la oscuridad, desde los desafíos de la vida, desde los momentos más difíciles, ahí es cuando sale el potencial más grande. Ahí es cuando una persona realmente crece. El crecimiento no viene desde la facilidad. El crecimiento viene desde la oposición, viene del desafío, viene de cuando vos tenés algo que te perturba y aún así vos te mostrás firme, como lo hizo Yosef en todos esos momentos, esos 22 años de vida. Eso es lo que hicieron, lo que le mostraron, o sea, lo hicieron a Yosef tan grande y tan especial. Esa fue la respuesta de Yosef cuando le dijo que se acerquen. Entonces, respondiendo a las primeras cuatro preguntas, que, a ver, vamos a verlas de vuelta, que la primera era eh, el secreto que Yosef les iba a decir. En realidad, Yosef no es que les reveló un secreto. Cuando él les dijo acérquense, en otras palabras les quiso decir, mírenme más de cerca. O sea, analícenme, analicen mi vida, analicen lo que yo pasé y se van a dar cuenta que no a pesar, sino gracias a que me vendieron a mí a Egipto, por eso les dijo lo de me vendieron a Egipto, no para decirles a ellos, echarles en cara que lo hayan vendido a Egipto como esclavo, sino al contrario, diciéndoles gracias a que ustedes me vendieron a Egipto, yo logré sacar lo mejor de mí. Un agradecimiento. De hecho, el Sfat Emet hay un comentarista que dice que hay, en otro momento en la Torá, la Torá trae la palabra ayer, que dice, Dios le dice a Moshe, dice, la lujot ayer shibarta, la lujot que rompiste.
Y traen ahí los comentaristas, ¿qué quiere decir ayer Shibarta? La palabra ayer es como de gracias a que las rompiste. Dios le estaba agradeciendo a Moshe por haber roto las Lujot. Es como que en otras palabras, Yosef le está diciendo a ellos, gracias por haberme vendido a Egipto. Porque gracias a eso, yo soy hoy el Yosef que soy. Soy lo que soy. Entonces también es, bueno, ahí está también por qué le dijo yo soy vuestro hermano. Vuestro hermano quiere decir vuestro hermano en lo moral, vuestro hermano en estos ideales. Y esto es lo que el Zohar, esta explicación del Zohar, es una enseñanza para todos nosotros. Es una explicación maravillosa. ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos preguntamos, ¿qué hubiese pasado si hubiese estado crecido en otra familia, haberme criado en otro lugar, haber tenido otro trabajo, si yo hubiese tenido otros años, si no hubiese pasado tal cosa, si hubiese estado en otras circunstancias? Y Yosef nos dice, no importa las circunstancias en las que la persona está. El lugar donde vos estás es un lugar de crecimiento. Es un lugar donde vos podés aprovechar para crecer. Ahí es donde vos vas a sacar, donde a vos te pusieron, es el lugar donde vos vas a sacar lo mejor de vos mismo. Cuenta que el Rabbi Jonathan Sachs, seguramente algunos lo escucharon acá, lo escucharon nombrar, a la Salón, era Lord, era el gran rabino de Inglaterra. Él en su vida, digamos, de joven, estos policitas acá, en su vida, digamos, de estudiante, él tenía muchos cuestionamientos, muchas preguntas así, digamos, de su esencia, ¿no? Entonces empezó a buscar, empezó a entrevistar diferentes personalidades judías en Estados Unidos les hacía serie de preguntas para poder encontrarse a sí mismo, digamos, encontrar, digamos, que quería entender un poco sobre sus raíces. Una de las grandes personalidades a las que él entrevistó fue el Rebbe. Obviamente está en Estados Unidos, de las personalidades judías más influyentes era el Rebbe. Entonces, cuando fue al Rebbe, el Rebbe, antes de que él le haga todas las preguntas, el Rebbe le empezó a preguntar a él, ¿dónde estudias? ¿Qué universidad? Creo que estudia en Cambridge, me parece. Dice, bueno, ¿y cuántos judíos hay? Bueno, hay tantos judíos. ¿Qué haces vos por los judíos de la universidad, por los muchachos de la universidad? Entonces él le responde al Rebe, él quedó choqueado, como, ¿cómo? Yo, o sea, el Rebe yo me vengo a buscar mismo y el Rebe me está preguntando qué hago yo por los judíos de la universidad. Es como digamos, no entendía qué es lo que le quería decir, no miren acá, natural. Eh, entonces él le responde al Rebe, le dice, no, Rebe, en la situación en la que yo me encuentro hoy, no estoy, le iba a decir, digamos, no estoy como para trabajar con los jóvenes judíos. Entonces Rebe le respondió una cosa muy interesante, que eso fue lo que le cambió la vida. Él cuenta esto, hay un video de hecho, donde él cuenta esta historia, y él dice eso le hizo como lo soqueó y le dio digamos, un cachetazo a la realidad que le cambió toda la perspectiva sobre la vida. El rey le dijo, un judío no se encuentra en una situación, un judío se pone en una situación. Es decir, la situación donde vos estás no es algo casual, es causal. Vos estás en esa situación porque llegaste a esa situación porque de ahí vos vas a sacar lo mejor de vos. Si vos estás en una universidad donde hay un montón de muchachos judíos, eso es lo que vos tenés que hacer. Tenés que ir a influenciar en ellos para que haya vida judía dentro de la universidad. Entonces lo mismo acá nos enseña Yosef. Yosef Atzadik nos dice, no importa, le dice a los hermanos, ustedes no se preocupen porque me vendieron a Egipto. No se sientan mal porque justamente en el lugar justamente en la oscuridad de Egipto, donde yo voy a encontrar la mayor luz, es ahí donde yo encuentro mi crecimiento personal, donde yo llegué a ser Yosef, Yosef Atzadik, el único que en la Torá donde que se habla, dice Atzadik es Yosef. No recuerdo en la Torá hoy otro que la Torá lo llama Yosef Atzadik. ¿Sí? Entonces, eso es gracias a esos desafíos que yo tuve, les dijo Yosef. Y esto lo quiero relacionar con Hanukkah, porque Hanukkah nosotros encendemos velas, hablamos mucho de la luz, y decimos que mucha luz disipa mucha oscuridad, pero a veces nos olvidamos que a veces la luz, no a veces, siempre la luz brilla más cuando hay oscuridad que cuando hay luz. Entonces, el mayor brillo que nosotros podemos tener internamente es justamente en los momentos de oscuridad, esos momentos de dificultad, esos desafíos que nos pone la vida, cuando nosotros nos queremos escapar y decir, ¿qué hago en este lugar? Quiero otra cosa.
Yosef nos dice, no, ahí ilumina. Ese es el lugar donde vos vas a encender la llama más poderosa de tu corazón. El Midrash lo compara a Yosef. Hay dos metáforas sobre Yosef, una del Midrash y una del Zohar, de la Kabbalah. El Midrash dice que Yosef era como un manantial de las profundidades de la tierra. Es decir, era un manantial de agua fresca, agua pura, de las profundidades de la tierra. ¿Por qué? Porque estaba cubierto con piedra, con tierra, con arena, con todo, pero Yosef era un manantial. Hacia afuera Yosef podía verse político, un tipo economista, está en cosas materiales, con ambiciones, pero por dentro era una persona intacta, era una persona íntegra. Y el Zohar nos dice que Yosef era como el fuego dentro de la brasa. Cuando uno ve el carbón ahí, la brasa lo ve pasivo, parece como que está, pero cuando se acerca y lo toca, ahí salta y siente el poder, digamos, de su calor, la fuerza del fuego. Ese era Yosef. Yosef de afuera quizá vos lo veías una persona simple, no simple, porque era un rey, pero me refiero, espiritualmente parecía una persona que debe tener de espiritual y de santidad. Sin embargo, por dentro, Yosef era un líder nato, un líder espiritual nato, que hasta desconcertó a sus hermanos por la calidad espiritual que Yosef tenía, el alma que brillaba dentro de Yosef, que ardía dentro de Yosef, lo demostró exactamente. Problemáticas fuertes. Fuerte de la vida y aún así seguía firme y fiel no siendo un pastor aislado, sino al contrario, involucrado en la vida, involucrado en las cosas digamos, en el día a día, en los lugares más bajos de la vida, ahí él siguió siendo quien era. Esa es la identidad que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Hoy vamos, caminamos por la calle y no, pero si digo, si cumplo, si no. Uno tiene que saber, aún viviendo en un lugar, por ejemplo, como Salta, que Salta de hecho te respetan un montón para cuando cumplís, pero saber que nuestra identidad, justamente ser judío en Israel es fácil, ser judío acá es donde uno tiene que sacar el mayor poder y fuerza y convicción para poder vivir una vida judía y con santidad. Esa es la enseñanza que nos enseña Yosef y cómo está relacionado eso con Hanukkah. Entonces cada uno puede encontrar su propia luz, su propio crecimiento espiritual, convertir y transformar los desafíos en un trampolín para poder crecer, cada uno en su vida. Buenas noches.